Santa Misa emitida desde la Catedral Primada de Buenos Aires por el canal Orbe 21. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Estuve enfermo y me visitaron. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios estén siempre con cada uno de ustedes. Antes de escuchar la palabra del Señor, para disponer nuestro corazón a recibirla, pedimos perdón por nuestras falencias, por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, protege a tu pueblo con incansable bondad y por intercesión de San Roque, líbranos de toda enfermedad del alma y del cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los jueces. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarté. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron. Los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían, yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor.
No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Sacrificaron en honor de los demonios a sus hijos y a sus hijas. Acuérdate de mí, Señor. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Acuérdate de mí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple sus mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido, porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Ustedes saben que las coincidencias no son casualidades, sino causalidades. Hay alguien que hilvana delicadamente, profundamente las cosas en nuestra vida. Y también pasa con el santoral. Estamos por un lado celebrando hoy a San Roque,
Y por otra parte, hemos leído el Evangelio de que primero habla de un hombre, y después precisa, el joven dijo, todo esto lo he cumplido. Ese hombre era un joven. Pero era un joven que con toda la libertad de querer ser mejor, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Un corazón generoso. En el fondo del corazón de cada uno de nosotros existe este joven, alguien que no se contenta con lo que es ni con lo que hace. Sucede que a veces después no se le encuentra cauce por donde ir concretándolo. Y les decía, la casualidad hace que este Evangelio lo leamos el día de San Roque. Y justamente al relatar la vida de San Roque, cuenta cómo San Roque hizo eso. Era único hijo, murió huérfano, quedó huérfano por la muerte de sus padres, y entonces vendió todo lo que tenía, se lo dio a los pobres y se retiró, se fue a Roma, como muy bien decía la introducción de hoy, a servir al prójimo, anónimamente, como tantos voluntarios nuestros, o gente que desde su casa sale a atender a este enfermo que está en esta esquina, a esta embarazada que está viviendo en la calle, que abundan mucho más de lo que nosotros creíamos. En el resumen que escuchábamos hoy, no se puede poner todo, pero quiero subrayar el final, cómo muere. Porque no es que de golpe se hace famoso y listo. No, cuando quiere volver a su pueblo, piensan que es un espía y entonces lo meten preso. 5 años estuvo preso y murió ahí detenido. Una vez muerto se supo quién era. Era el sobrino del gobernador, del alcalde del pueblo. San Roque es una figura que tenemos que rescatar mucho más ahora. Ustedes vieron que la introducción nos presentaba al patrono de la peste, contra la peste, por la famosa llaga que contrajo en una pierna, así un poco como San Camilo. La llaga esa fue el camino de Dios para que encontrase su vida, su entrega total. Tuvo que vivir separado en un bosque, porque claro, contagioso. Y entonces la solución que había en esos tiempos. Y ahí era donde el perrito que está muy ligado a su figura, por lo cual solemos decir popularmente, cuando tenemos miedo de un perro, San Roque, que tu perro, algunos dicen que un perro, que este perro, y otros dicen que tu perro no me toque. San Roque, que tu perro no me toque. Este perrito le traía el alimento, ¿no? Y es siguiéndolo al perrito que lo encuentran a él en el bosque. Le pedimos especialmente, pero no solamente pedimos por la peste, por nuestra pandemia, es un patrono tradicional frente a estas situaciones, sino sobre todo que nos dé el alma de Él. No importa las circunstancias que nos toque vivir. Uno será obispo, será un laico, lo que importa es la respuesta al llamado de Jesús. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. En el fondo de nuestro corazón, muchos casados, etcétera, no pueden vender todo lo que tienen, pero sí pueden desprender su corazón, que no esté atado por eso, sino que esté atado por la entrega a los demás. Esto es lo que le pedimos sobre todo a San Roque
este gran santo de la Iglesia, que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, Jesús, a ejemplo de San Roque, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, y es deber nuestro glorificarte. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Y por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica hoy las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Por eso te rogamos, Dios misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, con mi hermano Mario y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Roque, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y siguiendo
las enseñanzas del Salvador, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Reconocerán que son mis discípulos en el amor que se tengan los unos a los otros, dice el Señor.
Oremos. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación y te pedimos que por la intercesión de San Roque alcancemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Terminamos como comenzamos la lectura del Evangelio, ese deseo íntimo que todos tenemos de ser mejores, de no declararnos satisfechos. Y Jesús se lo propone a este joven, y el problema es que este joven tenía un tesoro que era sus bienes que lo ataban. Y eso fue, bueno, para unos será los bienes materiales, para otros será otra cosa. El tema es la lucha entre lo que queremos ser y estamos llamados a ser y lo que podemos. Vamos a pedirle a San Roque que nos ayude a dar ese paso que Él dio al escuchar estas mismas palabras que acabamos nosotros de escuchar del Evangelio de hoy. Y le pedimos especialmente por esta peste, le llamamos pandemia, a la que Él fue víctima y dedicó su vida. Que el Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes y permanezca siempre la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, vayamos en paz.